Bueno, bienvenido a este tiempo para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Le doy la bienvenida a la iglesia, a esta iglesia del Espíritu Santo, donde juntos vamos a exaltar el nombre de Dios. Desde allí donde usted está, si está en su casa, si está solo, en el transporte, con su familia, no lo sé, pero juntos vamos a adorar el nombre de Dios, vamos a bendecir su nombre. Amén, así es, debemos recordar ese llamado que Dios nos ha dado como profetas. Esta canción lleva por título Profetizaré de Barak y nos habla de que todo lo que nosotros hablemos y declaremos debe ser en fe, como nos enseña la palabra. Alce sus manos, alce su voz en señal de adoración. Y vamos a entrar allí en un coro el cual comienza diciendo: solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Te exaltamos, Señor, te bendecimos a ti. Este tiempo es para ti, para que todo esté dispuesto en tus manos. Te adoramos, Señor, esta alabanza, esta oración es para ti con todo nuestro corazón. Una vez más. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, Jesucristo, Jesucristo. Ahí donde usted está, le invitamos para que disponga su corazón, le invitamos para que usted entre en la alabanza, en la adoración, como dice la palabra, por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Exaltado eres tú, Señor. Y allí va a prepararse para decir: tú que diste vida a huesos, que diste vida a huesos secos, fluye en mí. Y va a decir después de esto: revive todo aquello que esté muerto dentro de mí. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Dígale allí: revive. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí. Vamos, dígaselo. Dentro de mí. Profetizaré. Profetizaré en este lugar. Se moverá. Dígale tu gloria. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo Una vez más. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo. Así es, Señor. Hoy declaramos que el fuego del Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos envuelve y pudre lo que no es tuyo, Señor. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Y allí revive. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré. Profetizaré
estaré en ese lugar, se moverá con todo su corazón. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Señor, te te bendecimos. damos gracias y te bendecimos, porque tú, Señor, estás haciendo un rompimiento en nuestras vidas. Te invitamos, Señor, a este tiempo, te invitamos para que nos hables, para que nos ministres, te invitamos, amado Espíritu de Dios. Hoy, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón para lo que tu palabra tú nos quieres revelar. Trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Una vez más, trae vida a este lugar, sobre su casa, trae vida a este lugar, sobre su vida. trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Tu gloria. tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. En ese mismo mover, en esa misma intimidad, en esa misma anhelo, vamos a recibir lo que tú, Señor, tienes preparado desde ya para nuestras vidas. Por eso te decimos, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar, trae vida a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Así es, Señor, te bendecimos y allí donde usted está le invito para que levante sus manos, para que usted allí le pida al Señor que ministre su vida. Diga conmigo: Padre Celestial, hoy decido disponer mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos, mis emociones. Hoy decido rendir toda mi vida a tus pies. Hoy te pido que hables a mi corazón, a lo profundo de mi alma, y hoy oro para que me lleves a poner en práctica tu palabra en Cristo Jesús. Muy buenas tardes. Continuamos entonces con nuestro tiempo de la prédica para el día de hoy. Hoy le damos las gracias al Señor por este nuevo día, por este terminar de día, por este atardecer y aún por la noche. Usted y yo debemos darle gracias a Dios por todo lo que esté pasando en nuestras vidas, ya que la palabra de Dios dice que sean conocidas vuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracias. Darle gracias al Señor porque todo lo que sucede en nuestras vidas es permitido por Dios. Cuando lo leemos en Filipenses 4:6, ahí nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración, ruego y súplica y acción de gracias. No sé qué situación, circunstancia esté viviendo en su casa, con su familia, con su esposo, de pronto con algún familiar, pero podemos darle gracias al Señor porque Él tiene control de todo. Solamente podemos pedirle al Señor, danos ese entendimiento, ese conocimiento, esa sabiduría para saber cómo obrar y actuar en determinada situación. Y a través de la oración podemos encontrar la respuesta del Señor. Debemos hacer oraciones repetitivas, constantes, firmes y determinantes en el Señor. Pero esas oraciones repetitivas me refiero a que seamos constantes en la oración, que no seamos fluctuantes, que como que sí quiero orar, como que no tengo ganas, como que estoy con desánimo. No, al contrario, debemos levantarnos con el poder del Espíritu de Dios, clamarle y pedirle al Señor por cada situación que estemos viviendo. Hoy quiero orar
y pedirle al Espíritu Santo que Él entre y tome el control de la iglesia, porque Él es el guía en nuestra iglesia. Él es el que nos orienta, nos guía y nos lleva a toda verdad. Así como cuando iba a partir nuestro Señor Jesucristo de esta tierra, Él le dijo a sus apóstoles: os conviene que yo me vaya, porque recibiréis al Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. Entonces usted puede pedirle al Espíritu Santo que lo guíe y lo oriente en esta situación que está viviendo en su casa, en su familia. Amado Espíritu Santo, háblame, enséñame, oriéntame, direccióname cómo debo obrar, cómo debo pedir, cómo debo aclamar para esta situación que estoy pasando o estoy viviendo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Entra, toma tu lugar en la iglesia, entra, toma tu lugar en nuestras vidas, entra y toma tu lugar en las redes sociales, amado Espíritu Santo. Entra y toma tu lugar en cada casa, en cada hogar, cada familia, en cada corazón. Llévalos, amado Espíritu Santo, a tu verdad, que sea tu verdad prevaleciendo en cada una de las áreas de su vida y su corazón. Amado Espíritu Santo, porque tu palabra dice: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo. Jesucristo, el que vino y se vino en forma de hombre a nuestras vidas, a manifestarse a nuestros corazones, a darnos a conocer y entender el reino. Vino a hablarnos del reino para que usted y yo, cuando partamos de esta tierra, partamos directamente al reino con Jesucristo. Le doy las gracias al Señor por este tiempo, pero también le doy las gracias al Señor por su vida, por su casa, por su familia. Y oramos al Señor que el Señor le supla para cada una de sus necesidades. Le oramos al Señor que también entre y obre en cada hogar y cada familia, pero que también obre en sus corazones, que le dé esa claridad, que le dé ese entendimiento, que le dé esa firmeza y esa convicción de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, te invitamos que tú entres y tomes el control de cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Quiero que ustedes me ayuden a orar por cada uno de los salmistas. Oremos por sus vidas, oremos por sus corazones, oremos por su matrimonio, oremos por sus metas, oremos por sus proyectos, oremos por sus anhelos, oremos por sus deseos, oremos por cada una de sus necesidades. Oremos para que el Señor se manifieste a través de su vida de una manera sobrenatural. Pero también le pedimos al Señor que los guarde, los proteja, los bendiga, los prospere y los libre de todo mal y peligro. Que los guarde bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, que ellos estén resguardados y que el Señor guarde sus corazones. Como dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, guarda el corazón de cada uno de ellos, Señor. Guárdalo en tus poderosas manos, porque el corazón de ellos es perfecto, pero en tus preciosas y poderosas manos. Te pido, Dios, que tú los guíes y los lleves al propósito del llamado por el cual tú los has escogido, y que les des ese entendimiento, ese conocimiento de cómo deben obrar y actuar para cada situación en sus vidas, en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de ellos. Le oramos y le pedimos al Espíritu Santo que entre y tome el control de este tiempo, que tome el control de nuestras vidas, aún de la palabra, aún de lo que el Señor va a hablar el día de hoy, aún de las redes sociales, que sea el Señor hablando también a través de las redes sociales, que el fuego del Espíritu Santo sea impartido a través de los medios de comunicación a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración, y ya continuaremos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, que este es un tiempo donde nosotros vamos a exaltar su nombre, porque el Señor quiere llevar a nuestras vidas y cada uno de nosotros de gloria en gloria. Por eso le invito a que se goce esta exaltación, esta adoración para Dios desde allí donde usted está, y se conecten juntos con nosotros a una adoración en plenitud. Así es, la palabra nos enseña que somos transformados de gloria en gloria, y eso nos habla de cómo el Señor no tiene límites, cómo el Señor demuestra y Él muestra su gloria, y aún como dice en la palabra, los ángeles cantan santo, santo, de ver que la gloria de Dios es interminable. Amén. Salte, adore a Dios, dance para Dios, porque esos son tiempos de gozarse en su presencia. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no
vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, oh Dios. Una vez más. De gloria, en gloria. Dígale transformado. Transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En sus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, oh Dios. Dígaselo. De gloria, en gloria, transformado soy por su espíritu. De gloria, en gloria te veo, oh Dios. Declárelo, dígalo. De gloria, en gloria, transformados. De gloria, en gloria, te veo, oh Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, oh Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu. Te adoramos, Señor, te bendecimos, porque eres tú el que nos llevas de gloria en gloria y del triunfo en triunfo. En ese mismo Así mover, es. en esa misma disposición, en ese mismo gozo, en esa misma exaltación, vamos a adorarle a Dios, porque nosotros necesitamos siempre, y no sé si es un anhelo solamente mío, pero alcanzar su gloria, hasta alcanzar su gloria. Hay veces uno en la oración, hay veces uno en la intimidad con Dios anhela muchísimo más de Él, y es en estos tiempos de adoración, en estos tiempos donde bendecimos su nombre, que nos podemos conectar al mundo espiritual. Por eso lo invito, y ha habido como un proceso desde que empezamos para estar llenos, para estar sumergidos en su presencia y poder recibir lo que el Señor tiene establecido para este tiempo en plenitud. Por eso lo invito a que en esa misma disposición, en esa misma honra, adoremos su nombre. Así es. Esta canción lleva por título Hasta ver tu gloria, y así como la canción anterior, nosotros debemos anhelar ver su gloria, anhelar ver su rostro como Moisés se lo pedía a Dios, y debemos reconocer y entender que es la eternidad de Dios en nuestras vidas. Mientras usted canta esta canción, vamos a declarar que el Señor nos llena de su presencia, de su plenitud. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Dígale de ti. Nos postramos. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar.
no pararemos. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Dígale, ven, sácianos. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. Así es. Nuevamente dígale, allí no pararemos. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Dile, ven, sáciame. Ven, Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo ese lugar de ti. Con todo su corazón. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Así es. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Y hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Dile allí, hasta ver tu gloria. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Una vez más. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu anhelo es podernos mostrar tu gloria, Señor. Pero hoy oramos para que tú te reveles a nuestras vidas en plenitud. Hoy oramos, Señor, para que no sea nuestra humanidad, para que, como dice tu palabra, estemos juntamente crucificados con Cristo. Que ya no vivamos nosotros, mas Cristo viva en nosotros. Gloria nos consuma, adoraremos. Nuevamente. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Dígale allí, hasta ver tu gloria. Hasta tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu
al cielo clamaremos hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Listo, continuamos con el tema para el día de hoy. El tema que el Señor me daba se llama éxtasis. Miramos que éxtasis lo podemos vivir usted y yo en el Espíritu, en la palabra, en el conocimiento, en la revelación de Dios, y lo podemos vivir en estos momentos de intimidad y comunión con el Espíritu Santo. Pero hoy quiero que veamos que hay, la palabra éxtasis se ha tergiversado de una manera que la persona lo puede tomar inclusive para otras cosas que no son de Dios. Y cuando yo miraba que era éxtasis, y es un estado del alma enteramente embargado por un sentimiento de alegría, de admiración, y entran los sentidos en suspensión, ya que algunos autores clasifican el éxtasis como un fenómeno místico en el cual supone una salida de los sentidos y se diferencia notablemente del trance de los chamanes o los médiums, así como cualquier estado de desfallecimiento patológico. El éxtasis lo podemos lograr en un momento de comunión con el Espíritu Santo, como que nuestro espíritu se liga al Espíritu de Dios y por entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor. Usted y yo lo podremos lograr, y podemos lograrlo entrando en esos hábitos espirituales, como lo he venido hablando en varias prédicas, en el cual el Señor nos habla que podemos entrarlo así como hacía el Señor Jesús con sus apóstoles: tiempos de ayuno, tiempos de clamor, tiempos de intersección, pero también en tiempos de meditación y estudio de la palabra. Y en esos tiempos que podamos pedirle orientación al Espíritu Santo y dirección que nos lleve a un nuevo nivel, que nos lleve a conocerlo, que nos lleve a entenderlo a profundidad, que a medida que usted y yo leamos la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que Él mismo nos enseñe, nos oriente y nos direccione en la palabra. Que no creamos que lo que leemos es lo que usted y yo suponemos que nos habla el Señor, porque hay veces el Espíritu Santo quiere manifestarse en nuestras vidas de una manera sobrenatural, dándonos ese entendimiento, ese conocimiento a través de las Escrituras. Dentro del estado místico se comprueba la suspensión de los sentidos externos, al menos parcialmente, pero no la perdición de la conciencia. No se pierde la conciencia en ese trance y entra en un estado de concentración absoluta gracias a la comunicación o dirección directa del Espíritu Santo. Lo que les he estado viniendo diciendo, que cuando usted y yo entramos con el Espíritu Santo, entramos en esa comunión directa con Él, y puede el Señor llevarnos a un nuevo nivel. ¿Un nuevo nivel qué? El Señor nos puede mostrar cosas que pasan en el reino, o cosas que usted y yo de pronto nos es desconocido. Son cosas personales, cosas del corazón, y viene el Espíritu Santo y nos lleva como en ese momento en el cual los sentidos se concentran en esa visión que el Señor nos da, y nos puede dar una visión muy clara, nítida, porque automáticamente, ¿qué pasa? Es como transportarse a otro lugar, pero con los sentidos bien puestos. O sea, trae ese entendimiento, ese conocimiento a través de lo que el Señor quiere darnos a entender o a conocer. Por eso usted le puede pedir al Espíritu Santo que usted quiere tener un éxtasis en la presencia de Él, en el conocimiento de Él, la revelación de Él, algo que para usted es desconocido en su área personal, en sus emociones, sus pensamientos, de pronto sus actitudes, en sus conocimientos, el conocerlo a Él a más profundidad, en conocerlo a Él más íntimamente, y viene el Espíritu Santo y toma ese momento. Pero tiene usted que estar muy dispuesto para que el Espíritu Santo lo pueda usar y pueda llevarlo a ese trance, pueda llevarlo como a ese nuevo nivel en el cual quiere expresarle o darle a conocer algo nuevo. Como le decía, puede ser algo personal o algo en su entorno, en su familia, o algo que el Señor tiene preparado para usted y quiere darle la interpretación, quiere darle la orientación y dirección de qué debe hacer, cómo debe obrar de ahí en adelante. Y en este trance los médium o los chamanes entran en un desfallecimiento o pérdida de los sentidos, y va ligado a la pérdida al momento de salir del éxtasis, en lo sucedido tanto en el estado de hipnosis como en el estado de catalepsia. Estas personas que trabajan este éxtasis, ellos no recuerdan nada. O sea, entran en un trance en el cual es llevado su espíritu a otro lugar, pero la persona cuando vuelve en sí no recuerda nada de lo que pasó.
¿cierto? No sé si usted de pronto ha visto ese tipo de personas como que los hipnotizan, ¿cierto? Y como que la persona hace diferentes cosas, la persona que lo está hipnotizando le dice haga esto, haga como un perro, camine así, baile así, muévase así, y las personas inclusive lo toman como burla, esa misma persona, de todas las maromas que hace, pero cuando la persona vuelve en sí, no recuerda nada. No recuerda qué fue lo que pasó y tiene que preguntar, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se ríen? ¿O qué fue lo que pasó en ese momento? No me acuerdo de nada. O sea, los sentidos entraron en un trance que no recuerda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Ahí no estaban las cosas de Dios. Ahí están solo las cosas del enemigo. Así es como le trabaja el enemigo y en el cual no hay recordación de nada. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra cómo Dios usó a uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, al apóstol Pablo. Encontramos en diferentes contextos a varios que Dios usó con este éxtasis en el cual los llevó, algunos los llevó hasta el tercer cielo, a otros los llevó a otro lugar. Así como encontramos a la luz de la palabra, cuando este hombre fue llevado, el eunuco, fue llevado a predicarle a otra persona. Felipe lo fue llevado por el Espíritu para predicarle al eunuco y fuera bautizado. Fue llevado por el Espíritu y automáticamente este hombre no era consciente de todo lo que estaba pasando, pero él cuando estuvo en el lugar, él se acuerda perfectamente de todo lo que pasó, porque el Espíritu de Dios lo llevó, lo usó y lo trajo. Por ejemplo, cuando leemos en la palabra, cuando el Señor Jesús dice que salió los 40 días de ayuno y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por el diablo. Pero el Señor Jesús era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Entonces démonos de cuenta que aún el mismo Señor Jesús vivió esa situación en la cual también usted y yo la podemos vivir, como le decía, en el Espíritu, ligados al conocimiento de la palabra de Dios y conectados con el Espíritu de Dios, y Él nos dará ese conocimiento, ese entendimiento y esa revelación. De igual manera, si algo que de pronto no entendamos en ese momento, el mismo Espíritu nos lleva a toda verdad, pidiéndole orientación y dirección. Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres dar a entender de esta visión? De esto que tú me estabas hablando o llevando a determinado lugar o viendo a determinadas personas. Y le aseguro que el Espíritu de Dios viene y le da ese entendimiento, ese conocimiento. Quiero que usted me acompañe al libro de 2 Corintios 12, 1 al 10. 2 Corintios 12, 1 al 10. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire que aquí en el contexto de la palabra encontramos cómo el apóstol Pablo fue llevado aún al paraíso. Y él revela lo que le fue dado a conocer, pero algunas cosas no son dadas a conocer por él. ¿Por qué? Pienso que pronto el Espíritu Santo no le permitió hablar de eso, pero otras cosas sí las pudo expresar. Entonces fue llevado al paraíso y aún cosas que él pudo ver y expresar, escuchar y poderlas hablar y decirle a los demás lo que el Señor lo había llevado. Pero él no se vanagloriaba de eso, o sea, él no se exaltaba, mire que Dios me usó en esto, mire que Dios, no. O sea, él más que todo se exaltaba en sus debilidades. O sea, ¿por qué? Yo pienso que porque antes era un hombre orgulloso, prepotente, altivo, antes de conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el Señor lo vino transformando y cambiando, que ya prácticamente lo único que venía era gloriarse de Jesucristo. Lo que el Señor venía haciendo en él, los cambios, las transformaciones que el Señor venía haciendo en él. Usted y yo debemos gloriarnos en él, en nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él nos puede usar con milagros, prodigios, señales, con revelaciones sobrenaturales del futuro, de otra persona, de algo que va a suceder.
Claro, porque nosotros somos instrumento útil en las manos del Señor. Siempre y cuando nos prestemos y le sirvamos al Señor, Él nos usará sobrenaturalmente. Pero en usted y en mí está en gloriarnos, pero en nuestro Señor Jesucristo. Si Él nos usa de una manera sobrenatural, gloria a Dios que nos use. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Él nos usara? ¿Puede el Señor usar a cualquier persona? Sí. Pero le plació usarnos a usted y a mí para darnos revelaciones del reino. Claro, nos lo puede darnos revelaciones de algo que está pasando, algo que va a pasar o algo que va a suceder en algún lugar o con alguna persona. Claro, así como lo hizo con el apóstol Pablo, lo puede hacer con usted y conmigo. En este capítulo encontramos a un Pablo totalmente extasiado por las visiones dadas por el mismo Señor, ya que encontramos que fue arrebatado hasta el paraíso, acompañado por un aguijón en la carne, y este aguijón era como para que no se exaltase él, ¿cierto? Pero yo encontraba que como que el Señor estaba como con un acuerdo con Satanás. ¿Para qué? Para que este aguijón llegara a la carne de Pablo y él no se llegara de pronto a sobreexaltar sobre lo que las visiones que el Señor le estaba dando, ya que en este capítulo comienza que no le conviene al gloriarse, ya que en él no era de los 12 del Señor, formado por el Señor Jesús en el tiempo que él estuvo en la tierra. Pero Pablo había tenido un encuentro con el Señor Jesús, en el cual lo hemos hablado en varias ocasiones, que usted lo encontrará en el capítulo de Hechos, capítulo 9, ¿cierto? En Hechos 9 encontramos como Saulo de Tarso iba camino a Damasco y se le aparece el Señor en el camino, porque él inclusive iba con los soldados que lo seguían a él. Iban en camino, y dice que el Señor lo tumbó del lugar donde él iba y que tuvo un éxtasis en ese momento. Que el Señor se le reveló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como el Señor se le revela al apóstol Pablo, y el: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, aún así desde ese momento el Señor empieza a darle revelación a Pablo de quién era Jesús, ¿cierto? Usted y yo, como le decía, podemos tener esas revelaciones en el Señor, claro. Podemos entrar en un momento de éxtasis, sí. Podemos entrarlo, claro, pero tenemos que tener como esa intimidad, esa cercanía con el Señor y tener esos tiempos de intimidad. Que cuando usted y yo entremos a orar, a leer la palabra, podemos pedirle al Señor que usted y yo queremos tener un encuentro, que queremos tener una revelación sobrenatural, queremos tener una revelación directamente del Señor a nuestras vidas, y le aseguro que el Señor mismo viene y nos habla y nos da ese direccionamiento, ese conocimiento de lo que Él tiene para usted y para mí. Desde el momento en que el apóstol Pablo conoce al Señor, él comienza a entrar en el éxtasis de las visiones, ya que él realmente vio al Señor, y desde aquí comienza en sus afirmaciones de ser un apóstol para el Señor. Pero tremendo, porque un hombre que prácticamente perseguía a los cristianos, un hombre que prácticamente estaba en contra de Jesús, y cómo el Señor viene y lo transforma y lo cambia para usarlo para su gloria y para su honra. ¿Qué es lo que yo encontraba? Que aún así el Señor puede usar a la persona más vil y menospreciada para la gloria y honra de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si de pronto usted tenga algún familiar, alguien en el cual usted como que le es imposible un cambio, que usted ve que se le ha hablado, se le ha dicho, de pronto se han llevado a reformatorios, de pronto a lugares de rehabilitación, pero como que no ha cambiado, cambia por un tiempo y vuelve y recae peor, pero como que vemos que como que no soluciona, no hay ningún cambio y como que ya no le queremos a esa persona. Pero vemos que las manos de nuestro Señor Jesucristo es perfecto, porque encontramos la respuesta como Dios cambió al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, y lo cambió a Pablo de Tarso, y lo puede hacer con cualquier persona. Pero todo va en la constancia y la perseverancia en que usted y yo tengamos por pedirle al Señor por un cambio en esa persona. Pero no le pidamos que le quite el vicio, que le quite el alcoholismo, que le quite la drogadicción, que le quite la morbosidad, que le quite la vulgaridad. Señor, que tenga un encuentro contigo. Porque mire que aquí no encontramos en la palabra que alguien viniera orando por Pablo de pronto para que le quitara y dejara de ser soberbio, arrogante, prepotente, altivo, un asesino. No, vino y encontró en el camino al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo transformó sobrenaturalmente. Porque leemos en la palabra que antes quién era Saulo de Tarso y quién el Señor lo convirtió en Pablo de Tarso, ¿cierto? Un hombre totalmente transformado. ¿Podemos pedir por una persona que sea cambiada? Claro. Pero vuelvo y le digo, en usted y en mí va la constancia y la perseverancia. A veces nos cansamos cuando oramos 2, 3 veces por esa persona y como que no vemos ningún cambio y dejamos la oración a medias.
No, en usted y en mí está en perseverar, pero en el tiempo del Señor, el Señor hará ese cambio en esa persona, porque hemos escuchado testimonios que por el clamor de una abuela, por el clamor de una mamá, delante del Señor, por esos tiempos de clamor, ayuno, intercesión y pidiéndole al Señor por un cambio a esa persona, viene el Señor y lo transforma y lo cambia de una manera sobrenatural, y que vienen y miran, oiga, no, no era tal persona, oiga, pero cómo es de cambiado, oiga, ¿qué le hicieron? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? El Señor lo hizo. Para Él, como dice la palabra de Dios, que para el que cree, todo es posible. Si usted y yo le creemos al Señor, Él hará ese cambio sobrenatural en esa persona, pero aún también en nosotros, para que nos lleve a las revelaciones del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, habla que Él mismo, Señor Jesús, le había enseñado lo que Él había aprendido, lo que Él predicaba, y a raíz de las enseñanzas que tuvo en intimidad, en el tiempo de conocer a Jesucristo, le da para ser uno de los apóstoles de Jesús. Ese tiempo de intimidad que Él tuvo, ahí el Señor le reveló muchas cosas que a los mismos apóstoles les había hablado en el tiempo que estuvo con ellos. Pero mire que el Señor le reveló también al apóstol Pablo. Así también el Señor nos puede revelar a usted y a mí. Lo único que yo miraba, que para que el Señor revele cosas de la palabra, cosas secretas, cosas profundas, es a través de los tiempos de intimidad, de oración, clamor y ayuno, pero también en meditación y estudio de la palabra. Y tener esos tiempos de calidad delante del Señor para poder entender y conocer lo que Él tiene para usted y para mí. En el 2 Corintios 12 que estamos mirando, miremos el verso 2 al 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Ya que dentro de estos tiempos de éxtasis, el mismo apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo. Y nos da una referencia aún del reino, cómo el Señor lo lleva a conocer el reino, y específicamente, o sea, Él llegó hasta el tercer cielo. El Señor lo llevó hasta el tercer cielo a conocer del reino y a conocer lo que Él tenía preparado para Él, que conociera y entendiera y poderla expresar, qué es lo que el Señor tenía para Él. Hay personas que pronto no conocen cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Porque hay personas que piensan que nosotros estamos en este mundo de paso. No, usted y yo no estamos de paso por este mundo. Estamos con un propósito en esta tierra. Porque muchos estaban en este mundo, pero ya no están. Por algún accidente, algo que sucedió, ya no están en este mundo. ¿Conocerían el propósito? No lo sabemos. Pero usted y yo sí tenemos un propósito en Dios. Y por eso es que quiero llevarlos a que entremos en esos tiempos de comunicación con el Espíritu Santo, de comunión, porque a través de estos tiempos de éxtasis que tuvo el apóstol Pablo con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, él entendió el propósito, el llamado por el cual el Señor lo había escogido, lo había traído para llevar la palabra de Dios. Como él mismo le dijo al profeta Ananías, ve, porque instrumento útil me es este hombre. Porque el profeta Ananías no quería ir a poner las manos sobre el apóstol Pablo para que cayeran las escamas de él, porque él temía, porque era un hombre que buscaba a los cristianos para matarlos. Pero el Señor Jesús le dice, ve, porque instrumento útil me es este. ¿Qué pensaría usted si el Señor le dice a una persona que ore por usted y venga esa persona y le diga, es que Dios te manda a decir que instrumento útil eres para Dios? ¿Será que sí estamos dispuestos a servirle al Señor? ¿Será que sí estamos dispuestos a dejar esa vieja naturaleza y comenzar una nueva vida en el poder del Espíritu de Dios? Hay personas que dicen que sí. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me use. Pero a la primera circunstancia, ante la primera prueba, desisten. No, pero yo no pensé que esto fuera tan difícil. No, pero es que toda esta situación que estoy pasando, estoy viviendo. Pero démonos de cuenta que el mismo apóstol Pablo más adelante nos dice que él se gloria en sus tribulaciones. Todo ese proceso que tuvo que vivir el apóstol Pablo, porque dice que estuvo en cárceles, dice que le dieron 40 latigazos menos uno, que estuvo en naufragios, que casi se ahoga, que fue mordido por serpientes. Como el Señor, aún así, le daba la gloria y la honra al Señor, porque le era necesario padecer esas situaciones para darle la gloria y la honra al Señor. Porque si el Señor no permite situaciones adversas en nuestras vidas, ¿cómo nos gloriaremos en el Señor? ¿Cómo le haremos la gloria y la honra al Señor? ¿Cómo podremos decir es que el Señor me rescató, me liberó de una situación difícil que yo estaba viviendo?
ahí donde podemos darle la gloria al Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo fue arrebatado. Contamos 3 cielos. Como él fue arrebatado hasta el paraíso, como les decía, hasta el tercer cielo, ¿cierto? Entonces contamos con 3 cielos. Según la palabra de Dios nos enseña que el primer cielo, en la atmósfera, que es alrededor de la tierra, lo que usted y yo podemos contemplar, las nubes. Ese es el cielo que usted y yo podemos ver, ¿cierto? Las nubes, que es el cielo. El segundo cielo están las estrellas, el sol y la luna. El tercer cielo, el reino invisible, donde se encuentra el trono de Dios, el cual es llamado paraíso. Tremendo. ¿Usted se imagina donde el Señor nos lleve al tercer cielo? A ver las calles de cristal, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que podamos ver el mismo trono del Señor. Que si Él no lo permite ver, gloria a Dios, porque estos ojos lo verían, porque podemos hablar de lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Eso fue lo que el Señor permitió en Pablo, que pudiera llegar hasta allá, hasta el tercer cielo. En este punto el apóstol Pablo nos habla de pasar de esta dimensión a una realidad invisible. El apóstol Pablo es llevado a la 4ª dimensión. Allá en donde usted y yo debemos estar, en la 4ª dimensión. La 4ª dimensión la lograremos con tiempos de calidad, como les decía anteriormente, en la oración, el clamor y la intercesión, el ayuno y el estudio de la palabra. Y podemos entrar en un momento dado que el Espíritu de Dios nos lleva a estar en la 4ª dimensión, a poder ver el reino, poder ver los ángeles de Dios, a poder ver, conocer su ejército celestial y poder conocer a nuestro Señor Jesucristo más cerca, poder tener esa cercanía con Él. Lo podemos conocer y entender cuando entremos en la 4ª dimensión, en el Espíritu de Dios. Entonces, aquí en este contexto bíblico, Pablo nos habla que no sabe si estaba en el cuerpo o fuera de él, ya que no tenía conciencia de que si estaba o no en el cuerpo. Sí, claro, así sucede. Cuando usted y yo tenemos un éxtasis en el Espíritu de Dios, ¿estamos o no estamos? Porque hay veces estamos orando, pero yo me siento en las nubes. Siento como que estoy caminando sobre las nubes, como algodones, ¿cierto? Pero es ahí cuando el Señor nos lleva a un nuevo nivel y empieza a transportarnos y a llevarnos a esos lugares que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros. Y ahí en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Otro idioma, de pronto un idioma angelical, un idioma que pronto solamente se escucha en el reino. No le fue dado expresar. Palabras inefables que no le fueran dadas a expresar. No sabemos exactamente qué tipo de palabras, cuáles palabras fueron dadas a conocer, pero debieron haberlo guiado a su comunión y a su propósito en Dios. Algo que solamente era entre el apóstol Pablo y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conectado con el Espíritu del apóstol Pablo, dándole a conocer su ministerio, su propósito, su llamado. Hay veces que usted y yo necesitamos eso. ¿Por qué necesitamos eso? Para que haya una convicción. Dios me llamó con un propósito específico. Porque hay personas que dicen, es que el pastor me llamó. Ah, bueno, vaya a sirvarle al pastor. Es que el líder me llamó. Bueno, vaya a sirvarle al líder. Pero es muy diferente cuando Dios nos llama. Porque así, por ejemplo, cuando usted lee, cuando Dios llamó al profeta Samuel, dice que le escuchó varias veces llamarlo y que le decía que viniera. Y escuchó la voz que viniera Samuel. Y él fue donde su líder y preguntó, ¿para qué me llamas? Dios, yo no te he llamado. La segunda vez volvió y lo llamó. Fue otra vez donde, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado. A la tercera vez el líder le entendió y dijo, es Dios que te está hablando. Jehová, el Señor. Ve, Samuel, cuando Él te hable, escucha y ponle cuidado a lo que Él te está diciendo. Ahí fue donde él conoció de Dios. Como yo he hablado en varias prédicas y devocionales, que usted y yo ya no podemos estar en escuchar hablar de Dios. ¿Qué es escuchar hablar de Dios? Es que me dijeron que Dios sana, me dijeron que Dios restaura. Yo escuché hablar a una persona que Dios la transformó. Yo escuché hablar a alguien que Dios le habló en sueños. Yo escuché hablar a alguien que Dios le dio un sueño. Sí, pero usted y yo, ¿cómo estamos obrando en esta situación? ¿Será que tenemos que seguir todavía escuchando hablar de otras personas? Que Dios hace, que Dios hizo, que Dios va a hacer, cuando lo podemos conocer en nuestra intimidad,
cuando lo podemos conocer al momento de meditar en la palabra, direccionados por el Espíritu de Dios, así como el Señor le habló a sus grandes profetas, como Dios usó a los patriarcas y les habló, Él nos puede hablar a usted y a mí. ¿Y cómo nos puede hablar? Como le decía, que haya primeramente esa disposición para conocerlo, conocer quién es Él, porque usted le pueden hablar de un papá, usted le pueden decir que su papá es bueno, que su papá es excelente, que su papá quiere darle, que su papá quiere regalarle. ¿Pero cuál? No lo conozco, no sé quién es, ¿cierto? Pero cuando usted conoce a esa persona, cuando usted va y la conoce, habla con esa persona, tiene esos tiempos hablando con una persona, usted sí podrá decir, ya no me hablan de esa persona, yo hablo de esa persona porque ya la conozco. Igualmente que usted y yo podamos hablar de Dios, pero porque lo conocemos. Ahí en el verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cuántas veces nos gloriamos en nuestras debilidades? Nos quejamos. No, es que esta situación, no es que estas finanzas, no es que estas deudas, no es que esta enfermedad, no es que este dolor, no es que esta esposa, no es que este esposo, es que estos hijos, es que esta familia, es que este trabajo, es que este jefe. No nos gloriamos en nuestras debilidades. Para Pablo esta fue una experiencia fuera del común. Y él no quiere que los demás lo miren de forma que se base en lo que pueda ver por sí mismo, ya que lo que él cuenta es de sus aflicciones, de lo que él estaba pasando y viviendo, para que no lo vieran que se iban a gloriar de lo que las revelaciones que el Señor le daba. Y ahí en el verso 7 encontramos, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Hay veces yo he encontrado personas algo similar como Pablo. Personas de pronto con un carácter fuerte, obsesivo, prepotente, orgulloso, y pasan por situaciones difíciles en las cuales, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué? Es una formación. Como que el Señor llevándolo a ser una persona humilde, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de esa humildad le demos la gloria al Señor. ¿De qué se jacta Pablo? De sus debilidades. Para que no se exaltara, le fue puesto un aguijón en su carne. En su humanidad, que no se supo realmente cuál era el aguijón que tenía Pablo. Algunos decían de pronto, algunos autores dicen que de pronto sus deseos carnales. Otros decían de pronto que su carácter. Otros decían de pronto que sus palabras. Otros decían de pronto que su voluntad. Exactamente la palabra de Dios no nos dice cuál era el aguijón que tenía el apóstol Pablo. Pero encontramos que en este asunto estaban implicados el Señor y Satanás, por lo que se refiere a un mensajero de Satanás, el cual venía a irritarlo, a fastidiarlo, a incomodarlo, pero aún así fue para humillarlo. Encontramos que Satanás le sirvió como instrumento al Señor. Tremendo, ¿no? Que hay momentos en cuales el Señor lo usa a él para ser un instrumento para su propósito. También lo encontramos en Job. Yo creo que la mayoría saben la historia de Job. Cómo este hombre, Dios permitió que Satanás tocara su familia, aún sus bienes, aún su cuerpo, pero nunca lo pudo matar. Pero aún así el Señor permite cosas en nuestras vidas, pero es para que le demos la gloria a Él, porque encontramos en la palabra, en el libro de Job, que Job habla de las cosas que se ven, ¿cierto? Pero cómo encontramos esas discusiones con sus amigos, hablando de la creación, hablando de quién creó, quién no creó, por qué existe, qué no existe. Pero en el capítulo 42, verso 5 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Uy, ojalá usted y yo podamos hablarlo así. Señor, de oídas te habíamos oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ya Job ya prácticamente conocía del Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos tener, conocerlo a Él. En el verso 8 y 9 encontramos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estamos dispuestos a que el poder del Señor repose en nosotros? Que a través de estas debilidades le demos la gloria y la honra al Señor.
¿Será que sí estamos preparados para eso? ¿Será que sí le podemos decir al Señor, sí estoy preparado para que tú me uses, pero dame esa fortaleza, esa convicción, esa firmeza, esa seguridad de que eres tú y que tú me fortalecerás en todo? Claro que lo podemos lograr, porque como dice la palabra, que Jesús ya venció y en Él todo lo podremos lograr. Este era un hombre de oración y seguramente esperaba que a raíz de su oración perseverante su aguijón fuera quitado, ya que no recibió respuesta por parte del Señor. De pronto, ¿por qué? Porque su carácter no fue moldeado, transformado en ese tiempo que estuvo con Gamaliel, que lo formó, pero viene el Señor y forma el carácter de Pablo. Algo sucedió similar con Moisés. ¿Cuántos años duró el Señor trabajando el carácter de Moisés? 40 años. 40 años, porque la palabra de Dios dice que Moisés, el Señor lo llamó a la edad de 80 años para que le sirviera, para que lo usarlo, llevarlo a hablar con Faraón para sacar su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Un hombre que fue transformado durante 40 años, Moisés. Y cómo el Señor transformó al apóstol Pablo en 3 días que tuvo ese encuentro. Pero en el tiempo que fue él al servirle al Señor, ahí fue transformado por las aflicciones que él mismo cuenta, cómo el Señor lo había moldeado en su carácter a Pablo. El Señor se gloriaría en Pablo en todas sus debilidades, era para perfeccionarlo para la obra que el Señor ya había destinado para él. ¿Cómo lo usaría? ¿Cómo lo usaría de una manera sobrenatural que aún le mandó a predicarle a los mismos que él le servía? Tremendo, cómo el Señor lo usó a este hombre. Versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire que él tenía muchas fortalezas en él. Era un hombre que económicamente estaba muy bien acomodado, ¿cierto? Un hombre que tenía un rango ahí con la iglesia tradicional, ¿cierto? A un hombre que tenía un título que era para que pudiera orar y actuar persiguiendo a los cristianos. Pero cómo viene aquí y habla que se gozaba más en sus debilidades. Cómo viene y habla aquí en este versículo 11 y dice, el verso 10 dice, por lo cual, por amor, el 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, ni aún se vanagloriaba que de pronto los apóstoles fueran usados en gran manera, y él de pronto no, pero él solamente se vanagloriaba, eran sus debilidades y sus afrentas, las persecuciones. Lo que Pablo nunca permitió es que los elogios lo llevaran al orgullo, de igual manera por las revelaciones, ya que siempre se fijaba y se basaba más que todo en sus debilidades. ¿Cuáles debilidades tenemos? ¿Cuáles debilidades hay veces como que nos quieren ganar o nos quieren llevar a otro suceso en nuestras vidas? Yo encontraba en la palabra que aún el apóstol Pablo fue muy usado por el Señor y nunca le fue quitado ese aguijón, pero aún así él se extasiaba en la presencia del Señor. Que usted y yo podamos extasiarnos en la presencia del Señor y hablando de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Y quiero que me acompañe a Hechos 11:5. Hechos capítulo 11, verso 5. Y aquí encontramos al apóstol Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía así hasta mí. Mire que aún el apóstol Pedro tuvo un éxtasis. Dice la palabra que él estaba en su lugar orando, pero que el Espíritu de Dios lo llevó. Y dice que bajó del cielo un lienzo como una sábana. Y dice que allá habían cuadrúpedos, animales. Y el Espíritu le dice, come. Y él dice, Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda si nunca he comido de esto? Por mi boca nunca ha pasado esto. No sé exactamente, de pronto era comida que ellos no podían comer en los judíos. Pero el Señor le dice, ¿cómo llamas tú inmundo o común algo que yo he santificado? Algo que el Señor ya ha santificado.
algo que el Señor ya ha transformado y ha cambiado. Hoy quiero orar por ese tipo de personas que de pronto no han podido entrar en ese éxtasis con el Espíritu de Dios. Pero también quiero orar por esas personas que de pronto su mente no los deja concentrarse en la oración, no los deja sumergirse en el río del Espíritu de Dios, no los deja estar ligados al Espíritu Santo en el momento de la oración. Pero de pronto también personas que les es difícil entrar en ayuno, que siempre encuentran un argumento para no ayunar, para no debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Porque si usted y yo entramos en el espíritu, debilitamos la carne y podemos conectarnos aún mucho más con el Espíritu de Dios. Porque encontramos en la palabra que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces, para que el espíritu esté con el espíritu, debemos doblegar la carne para poder entrar en el espíritu. Padre, hoy oramos, Señor, por esta palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves a ese éxtasis con el Espíritu de Dios. Pero también pedimos, Señor, que la sangre del Cordero Inmolado de Dios entre y limpie nuestras conciencias de obras muertas. Que la sangre de Cristo entre y lave cada uno de nuestros sentidos y los renueve y los restaure a partir de ahora. Te pedimos, Señor, que aun si de pronto nuestros pensamientos a veces se doblegan al pecado, te entregamos nuestra mente, Señor, y declaramos que tenemos la mente de Cristo. Declaramos que estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Declaramos y decretamos que entramos en un éxtasis en el poder del Espíritu de Dios y en ese nuevo nivel de gloria, que el Espíritu de Dios se glorificará a través de nuestras vidas, pero para que usted y yo nos gloriemos en las debilidades, para darle la gloria y la honra al Señor de cómo Él quiere usarnos a usted y a mí con revelaciones, con señales, con prodigios, con milagros, con palabras de ciencia, con palabras de revelación, con palabras de conocimiento, con palabras de entendimiento. Hoy oro y clamo y le pido al Señor por esta persona que está pidiendo una revelación al Señor. Hoy le oro y le pido al Señor, tráele, Señor, revelación, tráele entendimiento, tráele conocimiento a su vida y su corazón, Señor. Abre los ojos del entendimiento de este hombre y llévalo, Señor, a ese nuevo nivel, que Él pueda entrar en ese éxtasis, en el poder de tu Espíritu, Padre amado, y hace un cambio radical en su vida. Él lo está clamando y lo está pidiendo al Señor. Hoy te pido, Dios, haz ese cambio en su vida a partir de ahora. Oro por una pareja que está pidiendo un cambio, una transformación en su vida, que ya no dan más por esa relación. Espíritu de Dios, llévalos a ese nuevo nivel. Mi Espíritu de Dios, háblales en sueños. Espíritu de Dios, colócales el querer como el hacer en tu palabra, en tus mandamientos, tus estatutos, aún en el proceso, en el propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Oro aún por esa familia que está tratando de unirse, esa familia que le han pedido a unas personas que le den consejería, que le den orientación para poder estar unidos. Hoy le pido al Espíritu de Dios que entre y tome el control de su vida, su corazón y sus emociones, sus pensamientos, y los transforme de una manera sobrenatural a partir de ahora, Padre, y llévalos, Señor, en ese éxtasis. En ese éxtasis que puedan salir de la esfera terrenal a la esfera espiritual, a un nuevo nivel en el poder del Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, la adoración, la exaltación. Gracias, Padre, nos gloriamos es en ti. Te damos a ti la exaltación, te damos a ti la honra, te damos a ti el poder, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Quiero que usted invite a sus amigos, familiares, que se conecten a las reuniones que tenemos todos los sábados 6:30 de la tarde, que usted pueda inscribirse al canal de YouTube, que usted pueda invitar a otros a inscribirse. También los invitamos a que vean nuestras redes, también los devocionales que ustedes podrán encontrar allá a diario, que ustedes puedan inscribirnos. ¿Qué le habló el Señor? ¿Qué le pidió el Señor? ¿Qué le habló el Señor respecto al devocional o a la prédica? Y que usted pueda hablarnos. También pueden inscribirnos al número que aparece en WhatsApp y podemos orar por sus necesidades y por las peticiones que ustedes tienen. Continuemos con un tiempo más de alabanza y hoy tenemos a un siervo de Dios, un hombre con la revelación en la palabra, el conocimiento de la palabra, que el Señor hoy tiene una palabra para una persona que va a hacer un negocio, un proyecto, y está pidiéndole una palabra al Señor. Hoy el Señor va a usar a este siervo para darle esa palabra de confirmación de que sí debe hacer ese negocio, pero usted le está pidiendo una palabra al Señor, y esa palabra hoy se la va a dar el Dios, el Señor, a través de este siervo, en el poder del Espíritu Santo, y usted va a sentir esa convicción. Se lo declaro en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza y ya venimos.
Bueno, en ese mismo mover, en esa misma intimidad, en eso mismo que el Señor ya ha hablado para nosotros, para nuestras vidas, vamos a sumergirnos en este tiempo de adoración a Dios para recibir lo que el Señor ya tiene preparado de antemano. Lo invito a que desde allí donde usted está, adore su nombre y glorifique su nombre porque santo es Él y bueno es alabarle a Dios. Esta canción se llama Océanos y el Señor quiere llevarnos en ese éxtasis también en medio de su presencia, en ese mover de sus aguas. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere que entremos en profundidad en esa palabra y en la revelación que nos quiere dar, esas visiones y esas experiencias sobrenaturales. Alce sus manos, alce su voz para orar su nombre. Y este es un tiempo donde vamos a recibir en ese mismo mover del Espíritu Santo ese éxtasis que tanto usted ha anhelado. Ahí donde está, levante sus manos, disponga su corazón y declare que la presencia de Dios llena su vida y que, como dijo Jesús, es de nuestro interior que corren esos ríos de agua viva. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Así es, Señor. Te pedimos que tus aguas, Señor, puedan llenar nuestra vida y que sea en plenitud, mi Rey. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Decláralo. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Sea tu nombre. Y a tu nombre clamaré. Así es. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 hasta el final. Oh, oh, Voy a poner cuidado a esta parte. Para decir allí que tu espíritu me guíe. que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas
llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Así es, Señor, te damos gracias. Te pedimos que sea tu Espíritu el que guíe nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos lleves en esa dependencia, Señor, de ti y que podamos entender tu propósito en nuestras vidas. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Una vez más. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Una vez más. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque toda nuestra vida, todo nuestro corazón está sumergido delante de ti, porque eres tú nuestro Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Eres tú, Señor, el que nos llena, eres tú el que nos ha escogido, eres tú quien nos bendice. Es por tu mano, es por tu poder. Por eso te decimos, Señor, que más allá de las fronteras, por eso clamaremos. Tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Le damos las gracias por acompañarnos en este tiempo de alabanza, adoración. Lo invitamos para que no se vaya, para que usted reciba la palabra que queda de reflexión, la palabra en la cual viene para la ofrenda, y también Dios seguirá hablando a su vida. Iglesia, buenas noches. Sé que están muy bien, sé que han tenido una semana excelente, porque sé que han seguido las normas del Señor, porque sé que han estado en oración, han estado en ayuno. Entonces sé que han tenido una excelente semana y espero que sigan así, siendo constantes, estando firmes, siguiendo los pasos del Señor. En esta ocasión vamos a ver Mateo capítulo 5, versos del 20 al 24. Y vamos a empezar con el verso 23 y 24. Entonces los dejo para que busquen tranquilamente Mateo capítulo 5, versos del 20 al 24. Vamos a empezar leyendo el verso 23 y 24. Sé que los que ya llevamos un tiempo en la iglesia conocemos estos dos versos, porque sé que nos han hablado bastante de ellos. Entonces vamos a leerlos. Y dice así:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sabemos que lo hemos escuchado muchas veces, pero no sabemos por qué nos dice reconcíliate primero con tu hermano, ¿cierto? Espero que estén atentos a esta palabra, porque es para tener entendimiento de por qué debemos reconciliarnos, de por qué debemos estar a cuentas para presentar nuestra ofrenda. Entonces vamos a ver el verso 21, que dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, este es el verso 22, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vamos a analizar estos dos versículos y encontramos que en el versículo 21 nos dice no matarás, porque seré culpable de juicio. En el verso 22 nos dice que si nos enojamos contra nuestro hermano, somos culpables de juicio. Entonces vemos la similitud, ¿cierto? Culpable de juicio en matar y culpable de juicio cuando me enojo con mi hermano. En el mismo verso 22 dice que si le digo necio a mi hermano, soy culpable ante el concilio. Y allá me llevan para hacer un juicio, ¿cierto? Entonces, 3 similitudes. Y la última parte dice que si yo le digo fatuo a mi hermano, o sea, si lo maldigo, si lo menosprecio, si le digo palabras hirientes, palabras que lo descalifiquen, palabras que lo hieran, palabras que con las que lo podamos lastimar de alguna manera en su autoestima, también estamos expuestos al infierno de fuego. Entonces veamos que estas 4 partes nos dicen que somos culpables, ¿sí? Y sabemos que para el Señor pecado es pecado, no hay pecado más pequeño que otro. Todos los pecados son iguales ante el Señor, y aquí nos lo aclara también. Entonces, si leemos de nuevo el verso 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Si yo voy a llevar mi ofrenda ante el altar, si yo voy a ofrecerle algo al Señor, el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a hacer recordar cómo falté, ¿cierto? Me va a hacer recordar si yo hice algo en contra de uno de mis hermanos. Y uno de mis hermanos, no hablo solamente de las personas que están en la iglesia conmigo. Mis hermanos son familiares, amigos, el prójimo, las personas que tengo a mi alrededor. Y nosotros como hijos de Dios debemos dar ese ejemplo, ¿cierto? En ocasiones anteriores les hablaba de el altar, de la ofrenda, hablábamos de culto. Entonces todo esto hace parte de este tema extenso que nos lleva a la adoración continua al Señor. Entonces, si yo me acuerdo, si el Señor me hace acordar en ese momento, cuando yo llevo mi ofrenda al altar, ¿qué tengo que hacer? Me dice el verso 23. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿qué me dicen estos 2 versículos? Que cuando el Espíritu Santo me muestre qué he hecho en contra de uno de mis hermanos, chisme, la murmuración, las malas palabras, los malos tratos, y mucha gente va a decir, no, pero es que yo llevo mi ofrenda ante Dios y Él sabe que yo no lo hago con mala intención, pero la palabra está siendo muy clara. Y así como en cada sociedad, en cada estado hay normas, Dios también tiene unas normas. Nosotros estamos viviendo en un país, sea el que sea, tiene normas, y el reino de Dios tiene normas, y esas normas están basadas
en unos valores esenciales, en unos principios fundamentales sobre los cuales se establece y crece una sociedad o un estado o un reino. Y esas normas, cuando se infringen, hay un ente que se encarga de hacerlas cumplir o de poner una sanción según se deba en el incumplimiento de esa norma. Esto es justicia, hacer cumplir las normas. Que yo cumpla las normas, que yo tenga derechos y deberes. Eso es parte de la justicia. Entonces, cuando yo me acuerdo de esto, de que he hecho daño a un hermano, de que un hermano tiene algo en contra mía, debo dejar mi ofrenda, ir a reconciliarme con mi hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque soy culpable de juicio. Y el enojarme con mi hermano, el decirle palabras que lo hieran, en hacerle daño, es igual que matar a un hermano. Y eso me hace que culpable de juicio. ¿Y cuál es mi condena? Ser expuesto al infierno de fuego, lo dice claramente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, reconciliarme con mi hermano, ¿cierto? Entonces, pedirle perdón a ese hermano, hablar con él, aclarar las cosas. Seguidamente, hablar con Dios. ¿Para qué? Para poder después presentarle mi ofrenda y que sea aceptada por Él. No podemos pretender, como se ve muchas veces, desafortunadamente, que le hagamos daño a un hermano, que hablemos mal, que hagamos cosas indebidas y pretendamos que con una ofrenda más grande esto pasa, que Dios no vea. No podemos pretender ser igual que los fariseos y los hipócritas. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es que en el verso 20 de Mateo 5 nos aclara esta parte. Y dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Muchos se preguntarán. Los escribas y fariseos eran los que más peleaban con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban por la tradición de los hombres, se guiaban por las reglas impuestas por los hombres para desviar los mandamientos de Dios, para acomodar los mandamientos de Dios al confort del hombre. Una clara muestra de esto es cuando hablando del Shabbat en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, Dios establecía guardarlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con los hombres cuando formaron una religión regida por reglas puestas por hombres? Ya aumentaron un poco esto, lo distorsionaron, y resulta que en el Shabbat original los hebreos no podían moverse de su casa porque ese día era dedicado para Dios. ¿Qué pasó después? Que los hombres alteraron esta regla y su casa eran sus enseres, eran sus propiedades. ¿Qué hacían cuando querían irse a otro lugar, quebrantando la norma original de Dios? Mandaban a sus siervos a que llevaran un mueble, un enser, a otro lugar donde ellos tenían que estar, donde querían estar. Y por eso ellos decían que esa era su propiedad, que esa era su casa, porque allí estaban sus muebles, sus enseres. Entonces es un claro ejemplo de cómo el hombre, para estar en su zona de confort, para hacer lo que quiere, quebranta las reglas de Dios, quebranta los mandamientos del Señor. Y si quiere leer un poco más sobre los escribas y fariseos, sobre qué les decía Jesús, lo invito a que usted lea Mateo 15, del 1 al 3, y Mateo 23, del 3 al 15, allá en su intimidad, allá en su casa. Léalo y se va a dar cuenta cómo los fariseos eran hipócritas, y por eso Jesús vino a romper la tradición del hombre. Jesús vino a quebrantar esas tradiciones del hombre que forman religiones. Jesús no vino a formar una religión, Jesús no vino a predicar una religión, Jesús vino a predicar el reino de Dios, no la religión del hombre. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta por qué el Señor nos manda a reconciliarnos con nuestro hermano.
para después poderle presentar una ofrenda. Entonces los invito para que reflexionen en estos pasajes, para que reflexionen cuando ustedes vayan a dar una ofrenda ante el Señor. Si están a cuentas con Dios, si están en esa balanza justa, en la justa medida, para presentar esa ofrenda delante de Dios. Tengamos muy en cuenta que Dios ve mi ofrenda no por la cantidad que yo doy, no por lo que yo dé, sea material, sea como usted quiera darlo. Dios ve si usted cumple las normas para aceptar lo que usted quiere darle. Es una ofrenda agradable ante el Señor cuando usted cumple sus reglas, cuando usted está a cuentas con Dios, cuando usted da esa ofrenda, pero que esa ofrenda es agradable ante el Señor. Así como pasó con Caín y Abel, que ofrecieron ante el Señor, pero veamos la diferencia del corazón entre Caín y Abel. Veamos la diferencia entre lo que ofreció Caín y lo que ofreció Abel. Entonces los invito, mis hermanos, para que reflexionen en esto. Y cuando ustedes vayan a dar una ofrenda para el Señor, para sostener su obra, para expandir su palabra, para que la palabra del Señor llegue a muchas naciones, y como lo dice la Biblia, que llegue a lo último de la tierra, ustedes lo hagan con conciencia de cómo lo están haciendo y de qué es lo que están haciendo, para que esa ofrenda sea agradable ante el Señor. Los que están viendo por primera vez, los que están escuchando por primera vez este canal, los invito para que en este momento puedan rendir sus vidas al Señor, para que puedan entregar su corazón a Dios, para que a partir de este momento, en esa oración que hagan conmigo, puedan hacer parte de los hijos de Dios. Entonces los invito para que cierren los ojos, para que usted se concentre mejor y repita conmigo estas palabras. Señor, hoy me rindo a ti. Hoy abro mi corazón y te pido, Señor Jesús, entra, gobierna mi corazón, gobierna mi vida, doblega mi cerviz. Y hoy te pido, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido. Perdóname por la vida pasada. Perdóname, Señor, por haber vivido sin tus leyes, sin obedecerte, sin escucharte. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Y te pido, a partir de hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame, Señor, a comportarme de la manera adecuada, para que ese nombre no sea borrado jamás. Hoy te doy las gracias, Señor, te doy las gracias, papá, porque a partir de hoy sé que te puedo llamar papá con toda la confianza. Y te pido, Espíritu Santo, guía mis pasos, guía mi vida, Señor, y no permitas que vuelva atrás. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les damos la bienvenida a ustedes que tomaron la decisión de hacer parte de los hijos de Dios. Les damos la bienvenida a esta iglesia. Y si ustedes desean ser guiados, tener una orientación, ahí en pantalla aparece el teléfono, el WhatsApp de la iglesia, para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Escríbanos su testimonio, escríbanos porque quieren que les ayudemos a orar. Cuéntenos si necesitan de pronto una guianza. Estamos para servirles. Para eso el Señor nos ha puesto aquí, para ayudarles, para servirles. Y los invito a que nos compartan lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no se olviden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.